Hola, soy Ana Lilia Carrillo Jiménez, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México, en la carrera Gestión y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas. En este video les hablaré acerca de la Ley de Ingresos y los mecanismos que articulan la operación de la Ley de Ingresos de la Federación. A continuación, explicaré la estructura de su fundamento sobre las finanzas públicas, política fiscal, política de gasto público y presupuesto, sus funciones y los elementos que lo componen. Las finanzas públicas, su función es contribuir al desarrollo económico del país, donde el Estado se encarga que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas y a la producción, para crear un clima de confianza política y establecer una estabilidad legal y disminuir la tasa de inflación, ya que el desarrollo económico del país depende de la buena administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado. Los elementos de las finanzas públicas son necesidades públicas. Las necesidades públicas nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado para cubrir las necesidades que estos originan. Servicios públicos son las actividades realizadas por el Estado con el fin de cubrir la satisfacción de las necesidades públicas. Gasto público son los gastos o inversiones que las entidades realizan para la producción de los servicios que se requieren para cumplir con las necesidades públicas. El recurso público son los recursos por los que se logra cubrir los gastos públicos y están formados por los ingresos financieros de la tesorería del Estado, sin importar cuál sea su naturaleza. La política fiscal se refiere a la captación e imposición de impuestos para la mantención del Estado y así cumplir con el desarrollo de las obras públicas y sociales que le corresponden, con el propósito de redistribuir los ingresos entre los habitantes. Los elementos que lo componen son ingresos de un Estado. Son los ingresos públicos que se generan a partir del cobro del impuesto, la venta o alquiler de propiedades, la emisión de bonos y las utilidades de las empresas públicas, y estos pueden ser ordinarios y extraordinarios. Los impuestos son los pagos que se le hacen al Estado de acuerdo a la ley, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunes de los ciudadanos, como salud, educación, seguridad, etc. Y estos pueden ser directos, afectan directamente a lo que se recibe como ingreso, ya sea es un ingreso indirecto, ya sea como el IVA que es sobre el consumo de lo que consumimos o lo que gastamos. El gasto público son los gastos en los que incurren el conjunto de entidades de un país, en un periodo determinado. La política del gasto público, su principal función es canalizar los recursos presupuestarios, inducir la demanda interna, redistribuir el ingreso, propiciar niveles de desarrollo sectoriales y regionales, así como vincular en mejores condiciones la economía con el exterior, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos nacionales. Los elementos que componen la política del gasto público es el presupuesto de egresos. Este se refiere o es únicamente para el cumplimiento de las actividades nacionales, regidas por la Ley Orgánica de la Administración Pública. Y por último, tenemos el presupuesto. La función del presupuesto es supervisar y controlar los gastos y los ingresos de todos los organismos sujetos al control presupuestal, con la finalidad de obtener ingresos nacionales que contribuyan a los ingresos del gobierno federal. Los elementos que lo componen son los impuestos, y hay diferentes tipos de impuestos, como impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta, al comercio exterior, sobre importaciones y exportaciones que realizan las empresas, sobre gastos por remuneración al trabajo, por medio del personal que presta su trabajo a un jefe o un patrón, sobre tenencia de vehículos y sobre automóviles nuevos. Y como conclusión, como ya se mencionó, al Estado le corresponde la actividad de calcular, planear, organizar y determinar los ingresos que deba recaudar para atender las necesidades principales públicas para poder desarrollar y ejecutar adecuadamente todas las actividades que requiere la nación. Gracias.